qué estás en contra del colectivismo socialista? ¿Por qué llamarte anarcocapitalista? Para que nuestros seguidores puedan entenderte mejor. ¿Y por qué estar en contra? Porque yo sé que sos un fuerte crítico de los gobiernos de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, ahora de Alberto Fernández, precisamente por esta teoría tuya. A ver, vamos por parte porque son muchas cosas y Sí, además en el medio la transmisión como que se interrumpió. Voy sí, a ir sí, con el tema de la justicia social. claro. La pregunta es, ¿vos estás a favor del robo? No, ¿Vos estás a favor del trato desigual frente a la ley? O es decir, que las personas sean tratadas de modo distinto frente a la ley. no sé, depende, ¿Acaso depende. no somos todos? ¿Cómo depende? Es decir, si alguien asesina a alguien, digamos, o sea, la sentencia tiene que depender de algo o es un crimen y tiene que ser sancionado como tal. Debe de ser sancionado, Si en así es. general digamos, el postulado básico es que todos somos iguales frente a la ley. Por eso el símbolo de la justicia tiene una venda, Sí, porque somos todos iguales frente a la ley. Eso es uno de los grandes logros del liberalismo. La justicia social básicamente es injusta. ¿Por qué? Porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo y dárselo arbitrariamente a cualquier otra persona que le caiga bien al político de turno. En ese contexto, la justicia social no solo que, digamos, es un robo, sino que además es tratar desigualmente frente a la ley y a la gente. Es decir, al que me cae bien le doy las cosas, al que no me cae bien lo castigo. Entonces, digamos, eso es un tema, te diría, de orden moral, digamos, o sea, un problema de valores morales. De hecho, mi crítica y mi rechazo hacia el socialismo tiene varias vertientes, pero una de las más importantes, si no la más importante, es el problema de los valores subyacentes en el socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Porque sí. recordemos que cuando el socialismo se aplicó en forma pura, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, pero sobre todas las cosas asesinó a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, frente a ese conjunto de valores, frente a la miseria que genera y a los asesinatos que ha generado ese sistema criminal, me parece que no, una persona sana no podría defender eso. De hecho, durante un tiempo yo creí que el socialismo era una suerte de enfermedad mental, porque ante tanta evidencia adversa, ¿cómo alguien puede seguir sosteniendo semejante basura? Sin embargo, después me di cuenta que en realidad es una enfermedad del alma. Es decir, la persona que es resentida, que es envidiosa, o sea, bueno, es un problema casi que te diría que está en el plano espiritual y bueno, de esa gente mucho no podés esperar. O sea, no quiere decir que todos sean iguales, lo que digo es, puede ser que haya gente equivocada, pero claramente eso es un tema no menor. Después hay otros temas que tienen que ver con el problema de fondo, que tiene que ver con la teoría del valor, digamos, ellos trabajan con la teoría del valor trabajo. Ahora, la pregunta es si la teoría del valor trabajo fue refutada en los trabajos de Menger, de Gibbons y de Walras, muy especialmente en la obra de Menger, ¿sí? En el libro de Principios de Economía Política del año 1871. Entonces la pregunta es, ¿por qué, digamos, si fue refutada la teoría en cuestión, por qué la siguen aplicando? Bueno, y ahí yo creo que ahí esto, digamos, convalida mi hipótesis de la enfermedad del espíritu, y es que en realidad en esa envidia, en ese odio, en ese resentimiento tan característico de los socialismos, que está arropado con esta pátina
de buenismo y de que ellos en realidad están a favor de la igualdad, que en realidad es, la igualdad de los desiguales es una cosa absolutamente injusta. Y ahora, digamos, siempre, digamos, la mejor analogía es el caso de Procusto, ¿no? Es decir, Procusto era una persona que vivía en la antigua Grecia, invitaba a la gente a comer a su casa, a cenar, y los alcoholizaba, y entonces, como después quedaban en una situación somnolienta, los invitaba a quedarse a dormir y los llevaba a una cama. Entonces, si la persona que iba a la cama era más larga que la cama, le cortaba las piernas; si era más ancha, le cortaba los brazos; y si era más corta, la estiraba. Es decir, un sanguinario. Bueno, eso es el socialismo. Entonces, ¿y cuál es el? Entonces, si la teoría refutó al socialismo, de hecho hay un libro de von Baber que es la conclusión del sistema marxista, o del sistema marxiano, y ahí destruye toda a la hipótesis marxista. Si además en todos los lugares donde se lo aplicó generó miseria y asesinó gente. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay que seguir, por qué siguen empecinados con esa misma basura? Bueno, eso es totalmente entendible. Es que en realidad, como son, o sea, como el problema es un problema de índole humana, ¿sí? No es un problema ya no es un problema ni teórico ni de evidencia empírica, es un problema de condición humana. Entonces, para una persona envidiosa, resentida, no hay nada mejor que la teoría marxista, que básicamente se nutre de la teoría de la explotación de Rothbardus y básicamente el concepto de plusvalía de Marx. O sea que de hecho el propio Marx, digamos, trabaja y profundiza la teoría de Rothbardus. Por lo tanto, en realidad ellos abrazan esa teoría porque tienen el resultado antes de partir. Y por eso se quedan con esa teoría, no porque, digamos, y eso hace que se nieguen a cualquier cosa, y después, obviamente, no, es muy difícil aceptar que sos una basura de ser humano en términos de valores. Es decir, no, digamos, las personas no andan aceptando por el mundo que son envidiosos, que son resentidos, que son una montaña de odio. Entonces arropan esas miserias con un lenguaje florido. Y básicamente lo que viene haciendo sistemáticamente los socialistas es buscar un ropaje florido para las cosas más inmundas que se te pueda ocurrir. Porque en el fondo, cuando yo te cuento el caso de Procusto es un sanguinario, ¿sí? Pero Procusto, ¿qué te podría decir? Que él lo que quiere es que la igualdad total de los hombres. Para vos, y la verdad es que gracias a Dios somos todos distintos. Sí, para vos la justicia social es una violencia, es un asalto a mano armada, por eso te has calificado y te has llamado como una persona anarcocapitalista. ¿Crees a tu concepción que el Estado se vuelve un obstáculo para que realmente las ciudadanías del mundo progresen, o en este caso estos modelos económicos que son implementados en nuestros países son ese obstáculo? El Estado están robando a la sociedad y realmente no están practicando esta justicia social. No, a ver, la justicia social es mala bajo cualquier punto de vista porque hay un problema de valores morales. Sí. O sea, ninguna persona de bien puede estar a favor del robo ni del trato desigual frente a la ley, ni a ningún tipo de violencia. Primer punto. Por lo tanto, la justicia social es un acto injusto. O sea, donde se le pone un rótulo para esconder las verdaderas atrocidades que están subyacentes ahí. Ese es el primer punto. Ahora, lo que tiene que ver con mi visión del mundo, o sea, yo no creo que el Estado sea la solución, yo creo que el Estado es el problema. Si el Estado no impusiera, valga la redundancia, los impuestos, que no nace de forma voluntaria nosotros los ciudadanos darla, sino que es ya una política establecida, si esto no sucediera, realmente los pobres no fueran tan pobres,
porque la teoría es que pago mis impuestos Obviamente. para que esto se vea reflejado en la sociedad, para que las personas de escasos recursos tengan derecho a la educación, a la salud y a otro montón de beneficios. Esto a tu parecer no tiene coherencia. Si vos habilitás eso de que está bien que le robes a una persona para dárselo a otro, ya sea en el formato del sistema de salud, ya sea en el formato de educación, ya sea en el formato que vos quieras, bueno, entonces después, o sea, si vienen y te roban, no te podés quejar porque vos votaste por los ladrones, vos aceptaste la llegada de los ladrones. Es decir, entonces, tanto y en cuanto no entendamos que el Estado es el enemigo, que el Estado es una organización criminal, es la organización criminal más grande del mundo, si no mirá lo que pesan los estados dentro de la economía, bueno, entonces, y la realidad es que cuanto más Estado tenés, menos libertades tenés. Entonces la pregunta es, ¿cuánto valorás tu libertad? Porque en el fondo lo que, yo te puedo hacer algo, ¿sabes qué? Yo te puedo asegurar casi comida. Sí, bueno, ok, te lo aseguro. Es más, hasta te puedo dar algún tipo de educación y un poco de salud. En la cárcel los presos tienen eso, ¿eh? Digo, en los sistemas, digamos, en todos los sistemas comunistas eso lo tenían. Sí. Digo, yo no vi la gente saliendo de la Florida yéndose a Cuba. Digamos, en general la gente se iba de Cuba hacia la Florida. Yo no vi a la gente irse de la Alemania comunista o de la Alemania capitalista ir a la comunista. No, vi que los que estaban del lado del comunismo se quisieron ir del lado capitalista. Es decir, todo lo que hablan de las maravillas del comunismo y festejan a Cuba, ninguno va a vivir a Cuba. Y si van a Cuba, tratan de vivir la vida de un Castro, no la vida del cubano. Entonces, digamos, si tanto les gustan esos paraísos, que vayan y vivan en Cuba como un cubano, no vinculado al poder, o que vivan en Corea del Norte, y bueno, y que vean cómo les va, a ver, digamos, digamos, qué lindo es el socialismo real cuando no sos parte del poder. Entonces, porque otra de las cosas que yo creo es que sienten un profundo desprecio por la libertad. ¿Cuál es el problema del sistema basado en la libertad? Que basado en la libertad, digamos, vos solamente vas a ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, digamos, aquellos que sean mejores les va a ir mejor. Entonces, ¿cuál es el problema? Y que al tipo que es envidioso y resentido, el resultado del mercado lo expone como es. Entonces, el socialista es una basura humana donde básicamente, con tal de no tener que soportar el brillo de otra persona, prefiere que todos sean pobres. O sea, esa es la realidad del socialista. O sea, es una persona que tiene un problema de índole moral, es una basura de persona esencialmente. Es decir, por eso, digamos, o sea, yo, digamos, o sea, soy implacable con ellos. O sea, entonces, si no sos la mierda de persona involucrada en los valores que estás defendiendo, cambiá, porque si no sos una basura.